La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Lucas capítulo 7 versículo 36, vuelvo y repito, dándole gracias a Dios porque van 11 meses cumplidos ya ayer y el día de hoy ya estamos empezando en el 12º mes. Hermanos, motivo suficiente para agradecerle a Dios, ¿sí? Bendito sea nuestro Dios que hasta aquí nos ha acompañado. Pido a Dios su guianza en esta hora en el nombre de Jesús para que, amado Rey, lo que se enseñe sea guiado por ti, Señor. Que de mi boca salga la palabra sazonada y que tú, Señor, tu Espíritu, Señor, sea quien convenza nuestras vidas de justicia, de juicio y de pecado, Señor bendito Dios. Dice la Escritura que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, ¿sí? Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Gloria al Señor, damos gracias a Dios por su palabra, mis hermanos. Reflexión acerca, mis hermanos, de valorar el valor de las cosas, el valor de las cosas. Algo tan tristemente desenfocado en nuestros tiempos, ¿cierto? Donde uno ve que la gente en muchos casos y en altas estadísticas pues poco valora las cosas, el esfuerzo, la disposición, el trabajo de otros. Poco valora en ocasiones. Digo, por decir algo, ustedes van a ver que esto sucede en los meros colegios, ¿sí? En los meros colegios, donde los chicos van al colegio, ¿cierto? Y miren, yo que tengo un hermano que es profesor, sé lo que le toca a él normalmente el negarse. Ese hombre, a veces nosotros nos reunimos para compartir algo, lo llamamos, mi hermano se llama Hanier, sí, le llamamos, le digo: Hanier, venga hermano, que vea, vamos a hacer un compartir en familia, vamos a pasar bien rico y todo. ¿Y sabe qué es lo que comenta mi hermano? Dice: no hermano, qué pena con usted, no puedo ir, de verdad quisiera, pero aquí estoy preparando clases, aquí estoy calificando exámenes, aquí estoy viendo notas, y literalmente, hermanos, se pierde en muchos casos de poder disfrutar inclusive con la familia, para que en ocasiones cuando llega al colegio a enseñar, ustedes lo ven, ¿sí? Porque eso tiene aplicación allá en los colegios y se ve también en la iglesia, hay veces, ¿sí? Donde los chicos de pronto se les da lo mismo que esa persona se haya esforzado. A mí soy de celo, me disculpan de pronto que hay veces se me brota aquello como un poquito entre el viejo hombre y el nuevo hombre preguntado de Dios. Y es que lo que dice la Biblia se cumple, dice: el celo por tu casa me consume. Eso le pasó a Jesucristo mismo. Para aquellos que dicen de pronto: uy, tan fregado. No, eso le pasó a Jesús cuando fue, por ejemplo, y el templo estaba con los cambistas ahí, y él se dolió de que eso estuvieran haciendo en la casa del Padre. ¿Y qué hizo? Revolcó y se dio un azote y tumbó todas esas mesas, hermano. ¿Por qué? Porque es casa de oración, ¿sí? Es casa de oración. Lo vemos en la Biblia, decimos: no, esos hombres de la Biblia eran todo amor, ¿sí? Y cuando usted se da cuenta y lee la historia del profeta Eliseo, por ejemplo, ¿qué dice la Escritura acerca del profeta Eliseo? Hubo un cuadro especial ahí en la vida de Eliseo, ¿cierto? Donde unos jóvenes comenzaron a burlarse de él. ¿Qué le decían? Sube calvo, ¿cierto? ¿Y qué sucedió con este hombre? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó ahí?
ese hombre inmediatamente, ¿cierto? Como que de pensamiento, de palabra, no sé o qué habrá hecho, pero dice que un oso acabó con la vida de todos esos muchachos. Y nosotros creemos que no, que es un juego, ¿sí me entiende? Y por eso se trata de ir implementando en el corazón de los chicos desde pequeñitos ese respeto que tristemente nos dan clase, nos dan cátedra en los templos católicos, donde nosotros vemos a la gente en qué respeto hacia un lugar donde literalmente se enseña la mentira en muchos casos y donde la verdad no está el Señor, hermanos, pero hay reverencia, ¿sí? Entonces, y más cuando se hace bajo el propósito que, créanme, es sano. El propósito, cuando yo incomodo de pronto con esto de que no, que la persona que esté afuera que se entre, por favor, o de pronto porque yo podría ser muy brusco y decir, ya es que la persona sabe mucho que ya no necesita edificarse. Yo podría ser así, pero no, uno se frena, hermanos, porque literalmente lo que queremos es que todos aprendamos, siervos de Dios, porque es mi responsabilidad. O sea, el día que yo me presente delante de Dios, que no vaya a salirle yo a Dios con que, Señor, yo no hice nada porque tu pueblo se edificara, ¿sí? Yo los veía de pronto en otras cosas y se me daba lo mismo. No, qué vergüenza para mí, en mi concepto, conmigo mismo primero y también con el Señor, de irle a presentar un pueblo que no reverencia la presencia de Dios. Cuando vuelvo y le repito, y se lo decía ayer a los jóvenes en este lugar, yo les decía, muchachos, todo se ve tan fácil, es que literalmente usted lo ve fácil. Vaya a un fútbol, vaya a un partido de fútbol y verá que todo se ve tan fácil. Unos muchachos corriendo detrás de una pelota, ¿sí o no? Eso se ve fácil. Sinteticemos el fútbol, un poco de personas corriendo detrás de un pedazo de cuero, ¿sí o no? Entonces la gente que está en la tribuna podría verlo fácil, pero usted sabe qué cuesta, ¿sí? El sostenimiento de un estadio, el cuidado de una grama, o sea, el pasto donde ellos juegan, ¿sí? ¿Qué cuesta la contratación de todo lo que tiene que ver con un espectáculo de esos? Porque ellos pagan a la Policía Nacional para que vayan tantos policías, ellos pagan todos los derechos de transmisión, toda esa cuestión, y esos muchachos ni se diga que se niegan a poder de pronto disfrutar de sus familias o de su vida común y corriente, y se niegan totalmente. ¿Por qué? Por presentar un buen espectáculo a las personas. Pero la persona que va al partido tan fácil le va soltando un madrazo a una persona de esas que se está esforzando, que se ha negado, que es disciplinada, ¿sí me entiende? Entonces a mí, así mismo lo decía ayer, a los muchachos en la alabanza aquí, cuando estuvimos en la alabanza en el grupo juvenil. Mire, es fácil ver ahorita a Sarita tocar la guitarra, o fácil ver a Juliana tocando en el piano, es muy fácil verlo, muy fácil. Pero usted sabe cuánto le costó a la mamá el llevarlos, el traerlos, el estar ahí pendiente y toda esa cuestión. Cuánto costó para que Samuel estuviera ahí también, digamos, cuando toca la batería. Y todo lo que fue sacrificio para su mamá, para su vida, para su familia. El negarse. Una persona preparando un mensaje en este lugar. Ahí estaba Rui y Amparito, que se han preparado para compartirle algo a la iglesia, para que nosotros de pronto en un momento determinado, no lo digo por los chicos, lo digo por todos, porque es verdad, hermanos, para que nosotros a veces pasemos por alto la importancia que debemos de darle a las cosas de Dios y a las cosas seculares también, el esfuerzo del papá, porque hay veces, pero pormenoriza también ese esfuerzo del papá y solamente se ven los lunares, lo malo. Pero y el trabajo, el esfuerzo, el negarse. Yo sé que, por ejemplo, hoy Fernando quisiera estar en este lugar, pero es que ya empezó la temporada. Y hay veces no lo vemos bajo ese parámetro, no lo vemos bajo el sacrificio de la persona, lo que está haciendo la persona. Entonces, ser agradecidos en todo tiempo, dice la Escritura. El problema de no agradecer es que no vemos las cosas como Dios las ve, primeramente. Porque aquí tenemos el caso de una mujer que dice la Biblia vino a derramar, ¿cierto? Sobre ahí en los pies de Jesucristo, un frasco de alabastro, vino a derramar aceite, vino a derramar, ¿sí? Y mira el fariseo con los ojos con que mira, si este supiera quién es esta señora, si este verdaderamente fuera profeta, supiera que esta señora es una pecadora y que lo está contaminando. Lo está contaminando. Pero el problema es cuando no vemos las cosas como Dios las ve, hermanos, ¿sí? No las vemos bajo el parámetro de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona que es feliz y una que es infeliz.
En ocasiones el que es infeliz, mire, le pueden convocar el plato que sea y le traen tremendo plato y dicen, no, yo quería tal cosa. ¿Cómo se siente una mamá o cómo se siente una esposa cuando hace tremenda y se esfuerza por tremenda comida para que venga el esposo a decir, ay, otra vez, ¿cierto? ¿Cómo se siente? Porque no se valora, ¿sí? En cambio el agradecido, la persona que comienza a verle valor a las cosas, hermano, hasta un huevo con arroz o un arroz con huevo, le sabe a cielo, le sabe delicioso, ¿sí o no? Es eso, es que hay veces somos desagradecidos y por eso nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que ser agradecidos, dice la Biblia, en todas las cosas. Aún la Biblia nos enseña que en los momentos de dificultad seamos agradecidos con Dios. ¿Y saben por qué? Por lo que Dios está formando en nosotros. Bienaventurados somos cuando estamos pasando por formación de Dios, hermanos, porque Dios nos tiene como hijos. Dios al que ama disciplina. Si Dios no te disciplinara, si Dios no pasara nuestras vidas por pruebas, por circunstancias adversas, le voy a decir algo que no le va a gustar, pero literalmente no seríamos hijos de Dios. Pero Dios, la Biblia dice que el que ama a Dios, a su hijo, lo va a disciplinar. Entonces por eso nos manda a ser agradecidos aún en medio de las circunstancias difíciles. ¿Sí? Desarrollar agradecimiento, hermanos, porque toda buena dádiva y todo un perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, en el cual no hay mudanza alguna. Es por Él y para Él, todo. Entonces dale gracias a Dios. Meramente, como lo decía Camilo, ¿quién puede hacer que su corazón funcione? ¿Y sabe por qué estamos aquí? Porque simplemente a Él le place, hermanos, darte vida y darme vida todavía. El aire que estamos respirando, eso, lo que pasa es que el problema es que lo hemos llevado a frases de cajón, donde la gente ya se acostumbró a escucharlo, ¿sí? Lo de Cristo viene y la gente dice, eso lo vienen diciendo, pero cuando venga, ahí va a ser el crujir y el llorar de dientes, porque la gente va a decir, me lo dijeron, ¿sí? Frases de cajón, démosle gracias a Dios, ¿sí? Por el aire que respiramos. Personas en un hospital con una pipa colocada allí en su nariz, una pipa, que cuánto le cobran al final por la cuenta pues del oxígeno que tuvo que respirar y que no pueden andar. Uno ve, yo he visto personas por la calle, hermano, que van con una pipita pequeña y que tienen que parar cada determinado tiempo porque aún con esa pipa se ahogan. Yo tengo una tía, ella se llama Ladi, y la fui a visitar la otra vez con mi mamá. Mire, de la casa hasta donde estaba parqueado el carro, donde fui con mi mamá en el carro de mi hermano, hasta allí, no menos de 4 metros, ya se ahogaba, no daba más. Y ella anda con ese aparatico y con la pipa, y ya no daba más. Y uno ve eso y uno dice, Dios mío, por Dios, ¿por qué nosotros no somos agradecidos contigo? ¿Por qué nosotros no reconocemos, Padre, esa bondad que tú tienes, el mero hecho de respirar, tener un techo, calzado, abrigo, sustento, tener un lugar donde dormir, tener una familia con vida, ¿sí? Solo aquellos que pasaron la noche en una estación de policía, solo aquellos que les tocó en la noche allá, afuera de un hospital, afuera, esperando a ver qué pasaba con su familiar, en ese momento tal vez se replantean, oiga, tener una cama calientica en la casa es de lo más hermoso que hay. Son bendiciones, literalmente usted y yo somos ricos, literal. Pero la gente no lo ha entendido, que la riqueza no consiste en el mucho tener, sino en el disfrutar lo que tenemos. Disfrutar lo que tenemos. Eso es lo que da riqueza a una persona, hermanos. Gloria a Jesús. Entonces, el desvalorizar las cosas, ¿sí? Cuando nosotros no le damos valor a las cosas, tal vez alguien que ha prestado plata aquí en un momento determinado, o que hayamos prestado plata, no sea de los que digamos, de los que hemos quedado debiendo plata, no, ¿cierto? Sino de los que hemos prestado en un momento determinado y vemos que la persona no nos paga el dinero, ¿cierto? No nos paga el dinero y por ahí lo vemos andando después, ¿cierto? Y uno va, ay, allá van mis 20,000. Allá van mis 20. ¿Quién se vio la película de La vida es bella? ¿Quién se la vio? La vida es bella. ¿Se acuerdan del tipo que estaba trabajando duro y que el hijo y les tocó pasar en la calle y que el empresario le pidió prestado, yo no sé si $5 o algo así, y él le prestó la plata y ese señor nunca se los pagó? Hasta el final, cuando ya le dan el puesto, que ese empresario le dice, mi hijo, venga, yo le debía esos $5 a usted.
Y esos $5 representaron la comida que su hijo no se comió en todos esos tiempos de necesidad. ¿Sí? Entonces lo que les digo es eso, el valor de las cosas, el valor. Todo tiene un valor, todo debe de ser con un valor. El problema es que hoy se está levantando una generación que cree que todo se lo deben. Todo se lo deben, ¿sí? Desde la bendita cama cuando se levantan y la persona no tiende ni siquiera a la cama, ¿sí? No le está dando valor a algo que es una bendición y es tener una cama, ¿sí? No le está dando valor, mis hermanos. Vamos a 2 Corintios 5:16, a ver qué nos dice la escritura referente a esta parte, ¿sí? Porque quiero ver y enfocar el tema, hermanos, acerca de cómo nos ve Dios en cuanto al valor que para Él tenemos, pero también cómo debemos de nosotros ver a Dios y qué valor darle a lo de Dios y a Dios. Dice primeramente, y referente a este pasaje que les dije de la mujer que le derramó, ¿cierto?, el aceite a los pies de Cristo, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ¿sí? No sea que haya algún carnicero por ahí y le dice al pastor, cuando el pastor llega, le dice: nosotros somos hermanos, pero no en la carne, ¿cierto? Que el pastor esté pasando por la necesidad. Decía un pastor ese cuento, decía él: yo estaba pasando una vez una necesidad y pasé por donde mi hermano el carnicero, y mi hermano el carnicero lo primero que me dijo fue: nosotros somos hermanos, pero no en la carne, pastor, no en la carne, ¿sí? Mira lo que dice la escritura: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Alguien entiende qué quiere decir ese pasaje? ¿Alguien de pronto se le viene como que le clarifica un poquito la idea de qué puede querer decir ese pasaje? ¿Que me quiera participar allí? Gloria a Dios. Bienvenido, Jairo y la esposa. Allí hay puesticos, creo sí. Gloria a Dios. Ah, Jairo, ve, allí hay dos pasajes, iba a decir, dos puestos. Gloria a Dios. Bien, pues, hermano. Aquí. Ah, el aire. No, pero ahí no le llega aire, ¿cierto? No, ahí no llega aire, Jairo. Gloria a Jesús. Mis hermanos, cuando dice que no conocemos a nadie según la carne, es que no traigamos a memoria de dónde Dios sacó la persona para estarlo calificando y cualificando, ¿sí? En el caso mío, por ejemplo, que era muy mujeriego, y que alguien de pronto, voy a saludar a la hermana, a la esposa de tal hermano, y el hermano por dentro: no, mijo, porque usted era tremendo mujeriego, y se mete entre ella y yo, ¿cierto? Usted era tremendo mujeriego, no me da el favor que no me le arrime a mi esposa porque usted era tremendo mujeriego. Dice: ya no lo conocemos según cuando la persona andaba en la parte carnal, ¿sí? Yo viví una experiencia de esa porque yendo a una de esas labores misioneras, a mí me dicen: vea, me dice el pastor que va ahí conmigo, ¿cierto? Él contó todo el testimonio y me dijo de dónde lo sacó el Señor, y yo después de escuchar todo eso, yo decía: uy, ¿cierto? Porque yo decía, este hombre era de pandillas y toda esa cuestión. Cuando me va diciendo: Jairito, nos toca dormir en esa cama. Y yo le dije: no, déjeme a mí quietico, hermano, que usted era tremendo violador. No, tampoco. ¿Sí? No, yo le dije: no, yo duermo aquí al ladito. ¿Pero por qué? Porque en ese momento flaqueé en cuanto a mi fe y a ver a la persona según la carne. Él salió de pandillas, ¿sí? Y él ahí habla de atentar contra personas y toda esa cuestión, la persona pues que me guiaba a mí toda esa parte. Y entonces yo por eso inmediatamente lo que caí fue en el error de mirarlo, ¿qué? Según la carne, o sea, según el tiempo antes de la conversión. Y yo dije: no, yo aquí duermo tranquilito, yo no estoy enseñado a eso, hermano, ¿sí me entiende? ¿Y qué sucedió? Pues fallé, ahí cometí un error de mirar a un hermano según la carne, cuando la Biblia dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya no mires al hermano bajo el precepto de lo que era, ¿sí? Ahorita somos hermanos en Cristo, todos somos hermanos en Cristo. Y la Biblia dice antes, por el contrario, que tengamos a los demás en más estima y en más valor. Usted no sabe lo que Dios va a hacer con ese que está a su lado, o con esa persona que está a su lado. Usted no lo sabe, hermanos. El tiempo hablará, el tiempo te mostrará, ¿sí? El tiempo mostrará, ¿sí? Lo que Dios va a hacer simplemente, pero cosas tremendas. Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado. Y a veces nosotros menospreciamos las personas
y no sabemos que dentro de un tiempito lo que estamos hablando es con un tremendo empresario, lo que estamos hablando ahorita es con una tremenda salmista o un salmista de Dios que va a ser utilizado grandemente, o un predicador que va a ser impresionante porque va a ayudar a convertir multitudes. Eso usted y yo no lo sabemos, pero Dios ya lo vio desde arriba, ¿sí? Por eso nosotros no debemos desestimar a nadie. Dice, ¿quién dice Dios que eres? ¿Quién dice Dios que tú eres? Primeramente vamos a hablar de esta parte en cuanto al valor que Dios nos da a nosotros, ¿sí? El valor que Dios te da a ti. Y es que yo le decía a los muchachos, creo ayer, ¿cierto?, acerca de un billete. Si yo cojo un billete de 100, y lo hemos dicho, ustedes ya lo han escuchado muchas veces, pero hay veces es necesario, como decía el apóstol Pablo, es necesario que yo les recuerde. Para ustedes es seguro que yo les recuerde hay veces las cosas, ¿sí? Y a mí me conviene también, para que tengamos fresca la memoria de todo esto, de todas las enseñanzas, ¿sí? Y si cogiésemos un billete de 100, hermanos, y lo arrugáramos, y lo llenáramos de barro, lo pisoteáramos, y todo esto pues que se hiciera, inclusive es cierto, hasta en un momento determinado rasgar alguna parte, yo les pregunto a ustedes, ¿perdería el valor el billete de 100? ¿Ya no seguiría un billete de 100? ¿O seguiría siendo un billete de 100? ¿Sí? Usted pasaría por el lado de pronto diciendo, uy, no, yo en mi billetera solo billetes nuevos, ¿cierto? ¿Usted lo haría? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo valioso? ¿Ese billete es lo valioso o qué es lo valioso por ese billete? El final de ese billete. ¿Saben qué es? Lo que puedo adquirir con ese billete, porque en última eso es un pedazo de ¿qué? De papel, ¿sí? Eso es un pedazo de papel. Pero el final, miren qué aplicación tiene esto para la Biblia. Pero el final es lo que para nosotros cuenta para darle valor a algo. El final de lo que va a pasar al final con ese billete. Y es que podemos comprar con él, ¿verdad? Lo que vamos a poder comprar. Guarda ese billete mucho tiempo, téngalo ahí guardado, verá que de nada le sirve. Eso no sirve, no vale nada. Eso ahí guardadito y se perdió la billetera y por allá quedó ese billete guardado y pasan los años. Mire, ese billete no sirve para nada. Por eso las cosas sirven, ¿cierto? Es por lo que se va a obtener por ellas. Y lo mismo ve Dios a las personas. No te mira y no te valora por lo que eres, sino por lo que Dios va a hacer contigo. Dos amenes. Dios te valora por lo que tú eres y lo que vas a hacer, y por lo que va a hacer contigo. Gloria a Dios. Hay cosas tremendas que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Y por eso Dios te valora desde antes. Mira, yo le decía a los jóvenes ayer, Él te valora igualito el día que le predicaste a 10, a 15 por ahí, o le hablaste del evangelio a multitudes, o le hablaste, ¿cierto?, del evangelio, mira, o te guardaste para Dios en medio de una tentación, te sigue amando igual que si de pronto la persona se hubiera arrastrado en pecado, hubiera dicho una vulgaridad, hubiera dicho mentiras, se hubiera comportado mal. Mire, Dios lo sigue amando igualito. Sino que el problema para nosotros son las consecuencias. Para nosotros, a Dios no lo inmola. Dios no va a tener problema ya con el pecado de la humanidad, de que esté llorando y llorando y llorando. No, Dios, eso Dios es inmutable. Eso a Dios no lo afecta. Nos afecta y eso es lo que a Él le incomoda o le duele, el hecho de que nosotros vamos a vivir las consecuencias. Y por eso Él quiere que nosotros caminemos correctamente. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Quién dice Dios que eres? Y les hablaba de un billete, ¿cierto? Arrugado, sucio, como sea, tiene el mismo valor para Dios. Para nosotros, perdón. Asimismo para Dios, nosotros, cuando estamos embarrados en pecado, en situaciones complicadas, en lo que sea, Dios nos sigue amando igual. ¿Sí? Para Él valemos el sacrificio de su Hijo en la cruz. La sangre que fue derramada en la cruz por nuestras vidas. ¿Qué es valor? Dice que es el alcance y la importancia o validez de una cosa, estimación ya sea positiva o negativa. Dice que es el grado de utilidad o aptitud, ¿cierto?, de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar. ¿Sí? Les decía yo ayer a los jóvenes, y se lo digo una vez más a la iglesia, ¿qué es lo que le da valor a las cosas? ¿Qué es lo que le da valor a las cosas? Te pregunto a ti en este momento. ¿Qué es lo que le da valor a las cosas? ¿El beneficio? Uno.
la importancia que yo le dé. ¿Alguien más? La necesidad que pueda suplir. ¿Sí? ¿Alguien más por estos lados? ¿Qué es lo que le da valor a las cosas? ¿Qué hace que una cosa sea valiosa? Les digo, ¿sí? Que le haga falta. ¿Saben qué es lo que hace? O sea, ¿qué le da valor a algo? Lo que alguien esté dispuesto a pagar por eso. Eso es lo que literalmente en últimas le da valor a las cosas. Y yo le daba el ejemplo a los muchachos. Yo podría decir, a ver, este frasquito. Vamos a hacerlo más fácil. Este vasito de agua, ¿cuánto puede costar si nos lo cobraran? 2.000. Bien, barato. Y carrera, mana, está alto, ¿no? Está alto el precio, Yané. 2.000. Yo les hago la pregunta, este vaso de agua en el desierto del Sahara al mediodía, en medio de una necesidad bien complicada, calor extremo y una situación bien complicada y un multimillonario con mucho dinero en su billetera, ¿será que cuánto está dispuesto a pagar por este vasito con agua? Caen en cuenta entonces de que lo que le da valor a algo es lo que alguien esté dispuesto a pagar por ello. ¿Sí? Y por eso yo le decía a los muchachos ayer, les decía en el énfasis de esa parte, yo les decía, miren, si el valor se da por la importancia que para alguien representa eso, entonces hermano, usted vale mucho, usted y yo valemos mucho. Porque a los ojos de Dios, ¿cuánto estuvo Dios dispuesto a pagar por usted y por mí? Y nosotros, ¿cuál es el problema? Que hay veces no valoramos la salvación. Hay veces nosotros no le damos el valor que Dios le da. ¿Y cuándo no le damos el valor que Dios le da? Cuando pisoteamos, practicando el pecado. Cuando estamos haciendo las cosas indebidas y sabemos que estamos ofendiendo a Dios y lo seguimos haciendo. ¿Sí? Entonces, por eso, mis hermanos, tenemos que entender que todo tiene un valor y tenemos que entender cómo Dios valora, ¿sí? Ese esfuerzo, esa disposición, ese amor. Por eso la Biblia habla de un tiempo bien especial que va a ser ¿qué? El tribunal de Cristo, donde eso que a nuestros ojos puede ser pequeño, barrí la iglesia, limpié un asiento, recogí un papelito que estaba de pronto por ahí en cualquier lugar. Mire, eso tan sencillo para usted y para mí, para Dios es de gran valor. Para Dios es de gran valor. Y el día llegará cuando estaremos con Él y vamos a ver, hermanos, que valió el esfuerzo cada que usted se negó, cada que usted se dispuso, cada que usted le sirvió al Señor, mis hermanos, porque Dios no paga como los hombres pagan. Cuando usted lee la Biblia y se da cuenta de los intereses, por ejemplo, que dice la Biblia, Dios paga acerca de cuando se siembra, ¿qué dice la Biblia? ¿En qué porcentajes paga Dios? Mire, el 30, el 60 y al 100, ¿por qué? Por uno. Ese interés no te lo pagaría nadie en esta tierra. Aquí es al 30%. Por cada 100 que usted dé, va a recibir 30, va a recibir 20, al 3% pagan los bancos. Pero en los intereses de Dios, en el plan de Dios, en como Dios premia, ¿cierto?, el esfuerzo de una persona, dice que por cada uno que usted dé, Él se lo va a multiplicar por 100. Mis hermanos, ¿quién paga así? Yo les pregunto, ¿quién paga así? Por eso valorar, hermanos, todo este tiempo que tenemos la oportunidad de servirle a Dios. Vamos a mirar, ¿cierto?, el valor que le fue dado. Voy a dar un ejemplo de algo que sucedió, creo que ya se los conté alguna vez, pero hay alguien o que se le olvidó o que de pronto a memoria le refresca. Sucedió en Inglaterra, en medio de un partido de fútbol, de una Copa Europea, donde un jugador muy conocido, David Beckham, se llama él, botó un penalti y con ese penalti sale Inglaterra de la final, o sea, no puede clasificar a la final, pero ese balón, cuando el tipo patea, las cámaras muestran en manos de quién queda ese balón, ¿sí? Y él lo coge, esa era la última oportunidad del partido, y lo coge este hombre y las cámaras lo muestran. Él levanta el balón y como ya se acabó el partido, pues, ¿quién va a pedir balones allá? ¿Quién le va a decir, vea, devuelva el balón para que sigan jugando? Si ya se acabó el partido, ahí se acababa. Pues quedó registrado y este hombre comenzó a utilizar
en las redes sociales para decir, yo soy, ¿saben cómo se llama ese personaje? Pablo Carral, español. Y este hombre sale en las redes diciendo, yo tengo el balón con que, no sé si fue España o Portugal, clasificó por el cual, votando ese penalti, España clasifica a la final. Yo lo tengo y lo subasto. ¿Quién da más? Y saben que comienzan las personas a participar en esa subasta y comienzan a llamar. Y nadie regulaba eso, hermanos. Dice que eso se subió a 90 millones de euros. Usted sabe que para todo hay gente, ¿sí o no? Para todo hay gente. Hay gente que subastan, la calza de pronto o la caja de dientes de tal persona fallecida. Hermano, como fue Simón Bolívar, venga, yo pago tanto por eso, ¿sí o no? ¿Sí? Que las medias de Simón Bolívar, vea, con estas el Libertador pasó el páramo de yo no sé quién. Mire, y alguien ahí mismo dice, venga, yo doy tanto porque es que yo soy un coleccionista de cosas de historia. Y para todo hay gente, y eso resulta gente que da miedo, ¿sí? Por ejemplo, un pastor por ahí que dice que estos de creciendo, ¿cómo se llama? La oración fuerte al Espíritu Santo, y dicen, venga, le tengo los calzoncillos de Moisés, venga, que aquí están, ¿así me entiende? ¿Sí? Y entonces que ofrecen de esa manera, dice él, sarcásticamente para decir de algo que es verdad, cómo lo manejan ellos. Se les tiene tierrita santa, lleve un poquito de esta tierra, vea que fue la que pisó nuestro Señor Jesucristo, y llévela para su casa, y entonces manipulan, y lo triste es que hay gente que está cayendo en eso, ¿sí? Está cayendo en eso, hermanos. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí hubo gente dispuesta a dar. Entonces, cuando las empresas legales comenzaron a notar algo, ¿qué comenzaron a notar? Que se perdió el interés por lo que seguía en esa copa. Que ya la gente como que le perdió el interés a la copa, porque ahorita lo que estaba mandando la parada, ¿qué era? La subasta. Y como les perdió interés, y entonces la gente ya comenzó a mirar lo de la subasta y la cantidad de gente y todo el mundo ahí, yo doy tanto y yo doy tanto, entraron como las autoridades de forma legal a decirle al tipo, venga un momentico, lo que usted está haciendo está bien, pero no del todo. Se nos está desbordando la gente, esto no está bien. ¿Cómo que le van a dar 90 millones de pesos por un pedazo de cuero? Que en últimas, ¿qué es? Un balón de fútbol, ¿sí? Y le colocaron norma, le colocaron reglas, y le dijeron, bien, usted tiene derecho a hacer lo que está haciendo, pero entonces hagámoslo legalmente porque hay que pagar unos impuestos. Y el tipo dijo, listo, hágale. ¿Sabe cuánto pagaron, hermanos? Multiplíqueme 28.000. Y el euro estaba a 4.480 en ese entonces. 125 millones de pesos por una cosa que usted la consiga por ahí en 150.000 pesos un balón. Por profesional que sea, por excelente que sea el balón, no vale más de 300, 200.000 pesos. Un balón de fútbol bien profesional, bien bueno. ¿Y sabe cuánto pagaron? 125.440.000 pesos por un balón de fútbol. Entonces, el valor de las cosas se da es por lo que esté la gente dispuesto a pagar por ellas, ¿sí? Yo puedo colocar en un almacén, ¿cierto? Cualquier frasquito. Esto vale 500.000 pesos. ¿Usted cree que me darían los 500.000 pesos por eso? No, me apedrean, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esto no vale eso. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No, porque la gente no esté dispuesto a pagarlo. Por eso hay gente que dice, no, tiene un valor sentimental, ¿sí? Y hay gente que pide como para no vender. Mis hermanos, valorar, ¿sí? Valorar ese llamado que Dios te está haciendo, que Dios te ha hecho. Como dice la Escritura, ¿cómo vamos a pisotear la sangre del Cordero? ¿Cómo no vamos a valorar este llamamiento tan impresionantemente, qué decirlo, sublime, hermanos? Entender que entre millones y millones de habitantes en esta tierra, millones y millones que habemos, a usted y a mí, Dios lo vio por justo, Dios lo da por justo, Dios lo da por digno. El apóstol Pablo dice, Dios me escatimó, Dios me tuvo, ¿por qué? Hay una palabra que se me escapa en este momento, pero lo tuvo como por decir, por apto para predicar el evangelio, ¿sí? Por apto. Dios dijo, con este, mire, vaso escogido me es este para llevar
el mensaje de salvación. ¿Cómo lo valora Dios? Como un vaso escogido, ¿sí? Lo ve como un vaso útil en sus manos para la extensión de su reino, ¿sí? Los llamados y en ocasiones esos regalos que vienen de Dios. Yo cuando le pasé a la hermana Mariluz el regalito pues por haber contestado, pues a mí me da pena con la presentación de la cajita, ¿no? Porque no es una caja nueva, pero se me viene a la mente inmediatamente lo que son los regalos de Dios, que yo les he dicho a ustedes que los regalos de Dios hay veces vienen en unos empaques, hermanos. José, usted va a ser el que va a dirigir en Egipto, pero venga, le empaco ese regalito primeramente en la cárcel y siendo esclavo también, siendo esclavo y en la cárcel, ¿sí? Hay veces los regalos de Dios, hermanos, vienen de una manera que usted dice, no puede ser que detrás de esto hubiera tanta gloria, ¿sí? Dice la Biblia que tenemos este tesoro escondido en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia, la sabiduría y el poder sean de Dios y no de los hombres. ¿Y sabe en dónde Dios colocó ese tesoro tan grande que es el Evangelio? En vasos de barro. ¿Quiénes son esos vasos de barro? Nosotros somos esos vasos de barro, hermanos. ¿Para qué? Para que la excelencia, la sabiduría y el poder sean única y exclusivamente de nuestro Dios. Única y exclusivamente de Él, ¿sí? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Jesús pagó por ti con su vida. Y Jesús valoró y llamó, ¿cierto?, con ojos de amor, de misericordia a tantos hombres en esta tierra. Pero lo triste es que hay gente que no valoró el llamado. Hay gente que se le dio lo mismo, una primogenitura. Hay gente en la Biblia que no ha entendido lo grande de este llamado y que solamente se va a dar cuenta una de dos, Dios permita, en el caso nuestro todos, cuando estemos con Él y ver lo majestuoso, lo grande, lo maravilloso, lo precioso que es su reino que Él prometió. U otros que posiblemente estando ya condenados, no son de aquí en el nombre de Jesús, son de esos que se congregan en la iglesia, ¿de dónde? De Júpiter, que estando en ese lugar de tormento, van a decir, yo por qué no valoré esa misericordia y ese amor que Dios tuvo conmigo. Esaú, dice en Génesis 25, 31 al 34, no valoró algo tan impresionante como era, hermano, que de sus lomos, de su descendencia, iba a nacer el Salvador del mundo. Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Porque tristemente hay gente, hermanos, que dentro de las iglesias, ¿sí?, le están dando más valor a lo del mundo, a lo que es pasajero, a lo que es engañoso, a los placeres de este mundo, ¿sí? Aunque en las iglesias nos veamos con la carita esa de cierto, de santo, de que no nos falte y no las alas, que si apagara un poquitico más la luz, como en la religión católica, se nos notara que la aureola, ¿cierto? Pero literalmente Dios sabe cómo somos en nuestra parte íntima, en nuestros propios pensamientos, porque tal cual es el pensamiento de la persona, ¿qué dice la Biblia? Tal es él. Lo que usted piensa es lo que usted es. Yo llegué a parar en mi camino, en mi caminar diario, yo llegué a parar y decirle, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en mi vida? Yo no quiero pensar más en estas cosas que estoy pensando, Señor, ayúdame, porque yo soy un hijo tuyo. ¿Y qué era lo que tocaba hacer? Hermano, violentarse y negarse a sí mismo y pensar en lo que dice la Biblia. Si hay algo justo, si hay algo puro, si hay algo santo, si hay algo digno, dice, en esto pensad. Force su mente. Usted es el Señor de sus pensamientos. La Biblia dice que debemos de llevar nuestros pensamientos cautivos ¿a qué? A la obediencia a Cristo, hermanos. Lo que Él sabe que pensaríamos. Se haya usted viendo lo que está viendo, lo que diría Cristo, vería esto. Cristo hablaría como yo estoy hablando. Cristo escucharía todo lo que están diciendo aquí a mi alrededor, de pronto en un momento determinado, referente a otras personas. Mire, yo caigo en cuenta lo que dije ahora. Y ahí yo ya le pedí perdón a Dios.
Porque dije, no, dos hermanitas que vinieron ayer, mire, ¿sí? Y dije, ¿y qué? Y en el camino me doy cuenta cómo está una y cómo está la otra. No debo decirlo porque, pues en últimas, ¿qué estoy haciendo? Eso se llama murmuración. Y le pedí perdón a Dios. Pero es eso, usted en 2 minuticos sabe cómo está su corazón. Piense normalmente en lo que está pensando. Estamos en una generación demente, ¿sí? Una generación que tiene que cuidar su mente, pero que está demente, que está pensando lo que no debe pensar, que se está dejando colocar basura en su cabeza. ¿A través de qué? De lo que se ve, de lo que se escucha, de la televisión, del internet. Estamos permitiendo que basura entre a nuestras mentes, a nuestros corazones, y no estamos cuidando el campo de batalla, porque literalmente este es el lugar de tu seguridad. Mire, aquí está todo, en la mente. A quien usted le abra la puerta, entra ahí. Si usted le dice al Señor, Señor, sé tú quien gobierne mis pensamientos, el Señor lo va a hacer. Pero si nosotros le damos papaya, cabida y tiempo, créanme que el diablo sabe cómo trabajar. Lleva 6.000 años sabiendo cómo piensa el ser humano. Para que vengamos a decir, no, esto a mí no me atrapa, esto a mí no me hace daño, ¿sí? Con el internet, con el celular, con el TikTok, esto a mí no me atrapa. Y él lleva años conociendo al ser humano, hermanos, y sabe qué es lo que cautiva el corazón de las personas. Todo lo que tenga que ver con sensibilidad, emociones, sentimientos, pasiones y deseos. Ahí lo tiene. Todo eso lo maneja él. Todo él sabe cómo se maneja. Por eso el espiritual, dice la Biblia, ¿sí? Todo lo juzga, pero desde el campo espiritual. Desde el campo espiritual. ¿Y cuál es? Muy sencillo. ¿Qué vería Jesús? ¿Qué escucharía Jesús? Hablábamos de valor. Nos decía ayer Mariluz, que Fernando decía, creo, ¿cierto? Yo ya he pasado por tantos años y todo lo que hubiera podido hacer, ¿sí? Y mire, y uno lo ve que es emprendedor, trabajador y todo, pero la persona que de verdad tiene metas, la persona que de verdad se valora, lo que siempre piensa es, ¿qué me faltó por hacer? ¿Sí? ¿Qué me faltó por hacer? Uno comienza a pensar, ahorita, un día, delante de Dios, por eso la Biblia aconseja, ¿sí? Y dice, hermanos, que no desaprovechemos el tiempo, aprovechemos el tiempo, pero para nuestra edificación. Por eso yo a los chicos cuando comienzan a ver televisión, ¿cuál es la frase célebre mía, Andresito, cuando ustedes están viendo televisión? Mire algo que le edifique, mire lo que le edifique, mire algo que le deje algo en su corazón. Y les decía que ayer vimos un concierto impresionante, ¿sí? Que al último todos terminaron así, todos terminamos viéndolo y mirándolo allí bien especial por la excelencia con que se hacía, ¿sí? Por cómo lo hacen con esa altura, cómo respetan la música, ¿sí? Cómo hacen todo tan hermoso que yo me ponía a pensar con mi esposa, ¿y cómo será en el cielo si aquí es así? ¿Cómo será cuando estemos en el cielo? ¿Sí? Hermanos, Esaú no valoró la primogenitura, el joven rico no valoró el llamado. Marcos 10, versículo 17 en adelante. No valoró el llamado. ¿Sí? Marcos 10, 17 en adelante. Dice, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, uno, Dios. Los mandamientos saben, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hay gente que desvaloriza lo que es un llamado de Dios, ¿sí? Hay gente que sabe en su corazón que Dios lo está llamando al servicio, que Dios lo está llamando a que evangelice, por ejemplo, a que evangelice, a que se prepare para pastorear, a que se prepare para enseñar, a que le dedique tiempo a su formación. ¿Por qué? Porque un día personas se van a alimentar de él. Pero muchas personas están atrasando su propósito
porque el propósito de Dios va a seguir firme, pero está en la persona si la persona se dispone. Yo les he dicho aquí, ¿quién prepara de pronto un mensaje acerca del diezmo, la ofrenda, un ejemplo? En su propia casa, mirándose al espejo y compartiendo, enseñando, y como decir, voy a predicar un día, a ver cómo lo haría, todo eso que usted hace en lo secreto, Dios lo está viendo, hermano, y públicamente Dios lo exaltará. Hay gente que puede decirle, que le dijeran a uno, tengo un mensaje preparado, tengo un mensaje preparado, ¿sí? ¿Usted qué cree? Que de pronto no, o sea, yo voy a ser así de esos que le voy a decir, no, hermanito, qué pena, o hermanita, no, qué pena, pero no. Miren, son testigos de que cuando transmitimos, cuando hacemos las transmisiones, la persona les digo, preparen un mensaje. ¿Sabe quiénes son los que han copiado? Los de afuera. Rodrigo y Olga en estos días predicaron. Han predicado Víctor y Adriana. Han predicado los muchachos de Emiratos, han predicado los de Emiratos Árabes. ¿Sí? Ha predicado Mario alguna vez también, que entra desde Chile. ¿Sí? Pero lastimosamente, cierto, los hermanos algunos de pronto no han dicho, venga, yo tengo un mensaje preparado. Deme el espacio, siervo de Dios. Listo, se lo damos, hermanos. Porque aquí lo importante es que todos crezcamos, todos avancemos. Palabras nos han dado para decirnos que preparemos gente porque nos vamos a extender. Eso es todo. Hay que seguirlo haciendo. Se hacen los discipulados, se delegan los discipulados. Prepárese. ¿Quién quiere dar el próximo discipulado? ¿Cierto? Y no, nadie levanta la mano. Hermanos, debemos de estar preparados para toda buena obra. ¿Sí? El árbol que da fruto, Dios lo limpia para que dé más fruto. Es más bienaventurado dar que recibir. Les aseguro que el que más crece cuando se da un tema es la persona que lo está dando. Les aseguro, porque eso causa en la persona avivamiento. Eso trae avivamiento. Eso le coloca a uno más pasión, le coloca más fuego y uno se violenta, ¿sí? Aquel joven rico fue llamado para ser uno de los discípulos de Jesús. Mire le da por pensar a uno que Dios le da tanto pesar de la persona que ni siquiera su nombre queda en los anales de la historia. Ni siquiera su nombre, dice simplemente el joven rico. Ni siquiera colocó el nombre porque qué pesar que desestimó el llamado. O sea, para que su nombre no sea motivo de vergüenza por ahí. Que la gente después no vaya a decir, uy, le voy a colocar a mi nombre al hijo. Pero no, así se llamó ese tipo que despreció el llamado. No, mejor no le coloco el nombre. Y hay veces sucede eso, hermanos. Despreciamos un llamado directamente de Dios. Este varón no valoró ese llamado. ¿Sí? Dice, el hombre que estaba en la cruz con Cristo representa una humanidad que no quiere pagar consecuencias por lo que hace. Señor, bájate de esa cruz y bájame a mí. En cambio, el que estaba en el otro lado le dijo, Señor, nosotros a la verdad hemos pecado y somos merecedores de esto. Pero ten misericordia, Señor, y acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y así está el ser humano. Hoy las personas no quieren las consecuencias, les pasa algo malo, ¿y a quién le echan la culpa? ¿A quién le echa la culpa a la gente, hermanos? Le echamos la culpa a Dios. Pero ¿dónde está Dios? ¿Pero por qué? Mis hermanos, si al mismo Cristo le pasaron las cosas que le pasaron, siendo Él el Hijo de Dios y haciendo todo correctamente, santamente, y no fallándole a nadie, no pecando, y le pasaron las cosas, ¿quiénes somos nosotros para que no nos sucedan las cosas? ¿Quiénes somos nosotros? Nos puede pasar cualquier cosa, nadie está libre, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Este hombre desvalorizó la oportunidad de su vida y simplemente no quiso pagar por lo que había hecho. Señor, no le dijo Señor, le dijo, si eres el Hijo de Dios, entonces bájate de esa cruz. El diablo hablando ahí, ¿sí? Utilizando a ese hombre allí. Utilizando el diablo, así como a los del Sanedrín que estaban ahí también, que le decían, pues bájate de esa cruz y nosotros te creemos. Querían ver milagros, ¿sí? Además de lo que ya habían escuchado, habían visto en muchos casos, pero nunca es suficiente. Para la persona que anhela milagros y se casa con los milagros, no va a ser suficiente, hermanos. A toda hora quiere ver milagros y no entiende que esto consiste en nacer de nuevo, en que todo eso que Dios lo hizo con un propósito, hermanos, simplemente revelar su nombre. Pero nuestra necesidad de Dios, ¿sí? Nuestra necesidad de Dios es lo que el Señor vino a mostrarle a la humanidad. Ustedes me necesitan a mí, me necesitan.
El valor que Dios le da, ¿sí? Dice el valor que Dios te da. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Mira lo que tú vales. Mira el sacrificio de su Hijo, el valor que Dios te da, que fue capaz de entregar a su propio Hijo para morir por usted y por mí, mis hermanos. Ese es el valor con que Dios te mira, todo lo valioso que tú eres, para que la próxima vez que te mires en ese espejo, ¿sí?, no te estés criticando por una canita más o por una arruguita más y te desvalorices diciendo, no, yo no valgo mayor cosa, ¿sí? No, hermano, nosotros somos valiosos para Dios. ¿Por qué? Lo decía ahorita Camilo, porque somos portadores de la imagen de Dios en esta tierra. Si hay algo lo más parecido que debía de ser a Dios, al Dios de los cielos, sería el hombre. Sería lo más parecido que hubiese al Dios de los cielos, en condiciones normales, pero se ha degenerado al punto de que tristemente hoy se parece más a aquel quien contaminó al hombre desobedecer a Dios, no creerle a Dios y haber tomado ese fruto prohibido. Y esa naturaleza fue la que entró en el ser humano, esa naturaleza caída, ¿sí? Y por eso usted ve que el hombre hoy se parece más en su comportamiento, tristemente, al maligno que al Dios de los cielos. Pero a nosotros, por su gracia y misericordia, nos ha dado un nuevo nacimiento, y la Escritura dice que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, y que somos ahora, y somos no solamente a imagen de Dios, sino hijos de Dios, hermanos, por su gracia y misericordia. Naciones pondré por ti. Vamos terminando, hermanos. Naciones pondré por ti. Mire el valor que Dios le da a usted. Isaías 43, 2, 5. Y aunque este término, esta profecía es un poco así como medio mesiánica, en cuanto a qué, a que literalmente el Señor lo hizo por Jesucristo, ¿sí? Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Naciones, ¿sí? Miren, vinieron personas de otro país a compartir aquí. Personas que Dios estaba por allá preparando, personas que por allá pasó por tiempos difíciles, formación, para cambiar su forma, ¿cierto? ¿Para qué? Para que un día vinieran a compartir aquí también. Eso es cuando dice también, naciones daré por ti, ¿sí? Gloria a Jesús. Y por último, el valor, lo impresionante del valor, hermanos, para Dios, de una persona, para que viva vida, para que tenga su vida, ¿sí? Una vida en abundancia, una vida preciosa. Y es la historia de aquel llamado el endemoniado gadareno. Lucas 8, 26 en adelante. Cuando había un hombre desechado, un hombre que vivía solo por allá, un hombre que se maltrataba, que ya la gente le daba miedo pasar por ese lado porque el tipo le colocaban cadenas y hasta la fuerza que tenía hacía que la rompiera, ¿sí? Las influencias demoníacas que habían en él. ¿Y sabe qué sucede, hermanos? Cuando se encuentra con el Señor, este hombre, ¿sí? Hasta ahí llegó su cautividad. Y mire el valor que tiene para Dios. Ahora estamos hablando no solamente de la salvación, ahora estamos hablando de la liberación, de lo que para Dios representa el que una persona sea libre en esta tierra, ¿sí? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Sí? Vamos a leerlo acá en breve. Y arrimaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía ya mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía ya mucho tiempo que se había apoderado de él.
y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y en el hato que se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Sí? Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso a la ciudad y por los campos. Dejémoslo hasta ahí. Mis hermanos, ¿sabe más o menos aproximadamente cuántos cerdos habían ahí? ¿Qué dicen los estudiosos? Un promedio de 2.000 cerdos. 2.000 cerdos. Yo le dejo la tareita nomás, ¿sí? Porque nos ponemos a hacerla aquí, hermano. Le cuento que en la calculadora no cabe el valor. Para que se dé cuenta cuánto vale la liberación de una persona para Dios. Esta es la liberación más cara de la historia. A 7.981 pesos el kilo de carne de cerdo en ese tiempo. Hoy está 9.000 y piola. ¿Sí? Multiplique eso en el caso de los lechoncitos, que hubieran unos 300 lechoncitos por ahí. ¿Sí? Le va a dar 12 millones. Ahora multiplique eso por 1.500 cerdos, el número de los cerdos más grandes, ¿sí? Y por ahí como que la calculadora ya le comienza a decir, error, no caben los números. Mis hermanos, lo que vale una persona libre para Dios, cómo Dios valora tu vida, que le interesan 5 si se pierden los animales que se pierdan, en ese caso los cerditos, que eran los que estaban en ese lugar. Acuérdense que para ellos... Por eso salen huyendo un poco, ¿no? Porque era prohibido, o sea, ese animal era inmundo. ¿Qué hacían unas personas criando cerdos en un lugar donde el cerdo es tenido como un animal inmundo? Y ellos dijeron, no, váyase de aquí, Señor, váyase, ¿sí? Y mire lo que costó esa liberación, porque Dios a esa persona la ama con amor eterno, como ama a todo ser humano, hermanos, a esos que vemos por ahí sin salida, sin esperanza. Dios les sigue amando. Igual los sigue amando. Ahora necesitas que nosotros les demos el valor que Dios les da. Iglesia, coloquémonos por favor sobre nuestros pies. Invitación a reflexionar en el valor de las cosas, en el valor que tienen las cosas, primeramente para Dios. Y si nosotros somos sus hijos, valorar también lo que Dios valora. Valora el hecho de que tenga aquí un lugar donde congregarse. Valora el hecho de que personas han participado en este esfuerzo, hermanos, para que usted esté cómodo, para que usted pase aquí un buen tiempo, para que tenga paz. Saber que hay gente que está orando por ti, hay gente que está orando por mí. Eso es para tenerlo también en gran presente de valor, de agradecimiento a Dios. ¿Sí? Saber que en tu casa no falta alimento, no falta sustento, no te ha faltado el calzado, el abrigo. Mis hermanos, cuando tantas personas... Y aún en condiciones que uno dice, pero ¿por qué a un niño, a un bebecito le faltan tantas cosas, mis hermanos? Y a ti y a mí, que hemos hecho tanta maldad en nuestra vida y hemos cometido tantos errores, por su gracia y misericordia Dios nos sigue supliendo. Motivos tenemos para darle gracias a Dios, instrumental de camino. Motivos tenemos para darle gracias a Dios. Muchos, hermanos, usted tiene a su lado una persona, valórelo, por favor, no vea tanto los errores, no se encasille en ver lo malo, mire lo bueno de esa persona. Dele gracias a Dios porque tiene un hogar, dele gracias a Dios porque tiene unos hijos, porque tiene un esposo, porque tiene una esposa. Démosle gracias a Dios por cada día, hermanos, tenemos donde dormir, tenemos donde descansar, tenemos alimento en nuestras mesas. Millones y millones y millones en esta tierra pasan necesidad diariamente. Pero nosotros, por su gracia, Dios nos sigue supliendo. Él ha dicho en su palabra, yo soy tu pastor y nada te faltará. Yo te supliré de acuerdo a sus riquezas, dice el Señor, en gloria. El Señor nos va a suplir, hermanos. A muchas personas desagradecidas, como aquellos que recibieron el milagro y no vinieron a darle gracias a Dios. ¿Sabe? Porque agradecido no es el que da gracias. Ese no es agradecido, el que da gracias no es agradecido. Es el que manifiesta agradecimiento, ese sí verdaderamente. ¿Por qué? Porque gracias las da cualquiera. Gracias, mamá, por estos alimentos, y deja ahí el plato tirado.
Pero el que verdaderamente está agradecido va y lava el plato. El que verdaderamente está agradecido con una cama, va y la atiende después de dormir en ella. El que verdaderamente es agradecido con su esposo, le reconoce todo lo bueno, todo el esfuerzo también. No solamente está mirándole los errores y las fallas, sino que también le ve lo bueno y se lo declara. Igual el esposo con la esposa. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa: mamita, usted cocina delicioso, esto está muy rico, esto le queda muy rico? ¿Cuántas veces le has dicho a tu esposa en el último mes: qué linda que estás, cómo te ves de preciosa, cómo te ves de linda? Una mujer que se guarda para usted. Una mujer, hermanos, que dejó a sus padres, lo que digo yo en la calle cuando evangelizo, porque el mundo está viendo lo bueno como malo. Aunque le digan la otra, no dejaré de quererla. Pero a veces tenemos la esposa y no la valoramos, no la expresamos cuando ella necesita ser afirmada. Ser afirmada. El hombre debe declarar esas palabras que afirman, así como a la esposa, a los hijos también. Cuando hacen algo bueno, valóreselos también. Declárele, ¿sí? Para que él se afirme. Porque en ocasiones solamente caemos en lo malo, cometemos el error de caer en lo malo solamente. Pero no valoramos a veces lo bueno, hermanos. Y Dios a nosotros siempre nos está exaltando. Cada detallito que tenemos bueno, con ese trabajo. ¿Qué vio Dios en usted y qué vio Dios en mí, hermanos? Si éramos un dechado de ¿qué? De errores, de fallas, de faltas. ¿Qué vio Dios en el apóstol Pablo? Una disposición de celo. Y dijo: este verdaderamente tiene celo por las cosas mías, pero está errado, está en el camino equivocado, pero voy a utilizar ese celo para que ahora me sea un instrumento escogido. Con eso pequeñito, que usted ve pequeñito, trabaje con eso. Trabaje, enfóquese en eso, lo bonito, lo bueno, y trabaje en eso, hermano. Sea agradecido, seamos agradecidos. Bendito sea Dios, Señor, por tu palabra. Bendito por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, porque nos permite reunirnos en esta mañana, amado Rey, para reflexionar acerca de lo que tú valoras, de aquello que para ti es importante, Señor. Gracias, mi amor. Convéncenos por amor de tu nombre en todo lo que estemos faltando, Señor, en todo lo que estemos desvalorizando, en todo aquello, Señor, que de parte tuya, Señor, no agradecemos en ocasiones, como vemos en las calles. Qué calor tan yo no sé qué, y usted lo sabe. Qué lluvia tan horrible, igual usted lo sabe, mis hermanos. Y toda buena dádiva viene de Dios. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Coloca en nosotros, en nuestros corazones, un corazón renovado al agradecimiento de lo bueno, Señor. De todo y aún de lo difícil, de las dificultades que pasamos. Porque hemos entendido por tu palabra que en toda dificultad tú estás formando nuestro carácter. Por eso literalmente en todo te damos gracias, Señor. En todo te damos gracias. Bendito sea el Señor. Damos un fuerte aplauso al Señor por su bendita palabra. Gloria sea dada a nuestro Dios. Yo le pido el favor